Me llamo Claire Wittmann. Tengo 29 años y, durante 6 meses el año pasado, viví en la habitación de invitados de mis padres, la que tenía la cama doble rígida, el papel pintado descascarillado y un armario que aún olía a adornos navideños. No se suponía que fuera permanente. Ni siquiera desempaqué la mayoría de mis cajas. Me dije a mí mismo que solo estaría allí hasta que todo se calmara. Mi madre, Susan, tenía otras ideas. Cuando volví, me acababan de despedir de una pequeña empresa tecnológica sin fines de lucro. Dijeron que eran recortes presupuestarios. Había pasado 3 años ayudando a los centros comunitarios a digitalizar sus servicios, como programar el acceso remoto para personas mayores e incluso ayudar a los veteranos a acceder a los beneficios en línea. Estaba orgulloso de ese trabajo. Pero cuando se acabó la financiación, también se acabó el trabajo. Postulé a todo lo que pude encontrar: trabajos remotos, trabajos por contrato e incluso puestos muy por debajo de mis cualificaciones. Acepté proyectos independientes aquí y allá, principalmente diseño web y resolución de problemas digitales para empresas locales, pero el mercado estaba limitado. Mis ahorros desaparecieron más rápido de lo esperado. El alquiler en el norte del estado de Nueva York no era precisamente indulgente. Y al final, empaqué lo que pude meter en mi portón trasero y conduje de regreso al mismo callejón sin salida en el que crecí. Papá, Harold, me saludó como lo haría con un invitado inesperado, amable, tranquilo y con una palmadita en la espalda. Mamá le ofreció una sonrisa forzada y una lista de cosas que necesitaban arreglo. El termostato volvía a fallar. La impresora se atascaba cada 3 páginas. Y el wifi se caía constantemente alrededor de las 8 de la tarde. No me quejé. Les instalé nuevos filtros de correo electrónico, les instalé un antivirus, reestructuré su aplicación de presupuestos y actualicé la seguridad de su banca en línea. Incluso detecté un cargo fraudulento en la tarjeta de débito de papá antes de que se diera cuenta. Nunca preguntaron. Simplemente asumieron. Susan no era cruel. No de la forma obvia. No gritaba ni daba portazos. Pero cada mañana, limpiaba la cocina, que ya estaba limpia, como si me estuviera borrando de ella. Ella doblaba la ropa con movimientos rápidos y precisos, y cuando pasaba por mi habitación, se quedaba el tiempo justo para dejar que el silencio hablara. Eric, mi hermano menor, venía unas 2 veces al mes. Tiene 25 años, vive en Manhattan y trabaja en finanzas, o al menos así se presenta. Mamá se ilumina en el momento en que él cruza la puerta. Ahí está mi estrella, sonríe. Parece que has perdido peso. Mientras tanto, estoy en la esquina reconectando el enrutador Wi-Fi por 3ª vez esta semana. Nadie lo dijo en voz alta, pero pude sentirlo crecer como vapor debajo de una tapa. No estaba en casa. Era una sombra que pasaba, un recordatorio de algo que no querían mirar con demasiada atención. Lo que no sabía entonces era que la persona que apenas veían, la que doblaba la ropa tras bastidores, arreglaba sus contraseñas y preparaba la cena en silencio, era la misma persona de la que todo su sistema dependía en silencio. No se darían cuenta de eso hasta que me fuera. Era un domingo, de esos que mi madre llamaba días familiares, cuando todavía usábamos manteles individuales y teníamos cubiertos a juego. Ella preparó ziti al horno, el favorito de Eric, no el mío. Apareció con una camisa planchada y un reloj de aspecto caro, saludó a mamá con un beso en la mejilla y arrojó las llaves en el inodoro como si no hubiera ignorado sus llamadas en todo el mes. Eric Wittmann. 25 años, 4 años más joven, pero tratado como si hubiera envejecido al revés. Trabajaba en Midtown para una empresa de inversión privada y siempre tenía alguna nueva aplicación o término criptográfico para mencionar en las conversaciones. Susan estaba pendiente de cada palabra. Puse la mesa con cuidado de no dañar el plato que tenía una grieta en el medio. Cuando me senté, Eric me miró como si hubiera llegado sin invitación. La cena empezó de la forma habitual. Mamá le preguntaba a Eric sobre el trabajo y Eric fingía ser modesto. Intenté no decir mucho, solo concentrarme en la comida y mantener mis ojos en mi plato. Luego vino. Susan se volvió hacia mí con una voz excesivamente casual. ¿Has estado postulándote a algún trabajo real últimamente? Me quedé paralizada. Justo el día anterior le había dicho que tenía 2 entrevistas programadas para esta semana. Incluso le dejé leer una de mis cartas de presentación. Pero nada de eso importaba.
No cuando Eric estaba aquí. Antes de que pudiera responder, Eric me interrumpió sin mirarme. En algún momento, deja de ser mala suerte y empieza a ser malas decisiones. Me tragué mis palabras y mi orgullo. El silencio que siguió no fue vacío. Fue denso. Eléctrico, pero solo para mí. No paraban de hablar. Se reían de algo que no recuerdo. Llevé mi plato a la cocina, me paré en la barra y comí el resto de mi cena de espaldas a la habitación. Pude escuchar fragmentos. Necesita crecer. No puedo abrazarla para siempre. Embarazoso. Nos susurraron, no hacía falta. Lo que más impactó no fueron las palabras, sino lo fáciles que eran de decir, lo naturales que eran, como si las hubieran ensayado. Esa noche, yacía en la cama con los ojos bien abiertos. El mismo plato roto estaba en el fregadero, donde nadie más lo tocaría. Y empecé a preguntarme, ¿en qué me había convertido exactamente en esta casa? La mañana siguiente fue tranquila. No de ese tipo de paz, sino de la que flota en el aire como el humo después de que algo ya se ha quemado. Estaba en el solario, encorvada sobre mi portátil, terminando los últimos retoques del rediseño de la página web de una panadería local. Estaba lanzando su nuevo menú de primavera, y acababa de subir el carrusel de imágenes cuando oí el sonido, tacones sobre madera, pasos rápidos y seguros. Susan apareció en la puerta. Mi madre tenía una forma de cruzar los brazos que los hacía parecer barricadas. No llamó. Nunca lo hacía. Necesito hablar contigo, dijo. Hice una pausa y miré hacia arriba. Está bien. Tienes que empezar a pagar el alquiler. Ya lo había oído antes, normalmente entre comentarios sobre la factura de la luz y cómo lleno el lavavajillas. Así que dije lo de siempre. Lo haré. Ya te lo dije una vez. Este trabajo termina y te enviaré algo. ¿Te están pagando?, preguntó ella, sabiendo ya la respuesta. Sí. Ella inclinó la cabeza. No hablo de algún día. Hablo de ahora. Hoy. Parpadeé. ¿Quieres que te haga un cheque con dinero que aún no he recibido? Ella no se inmutó. No. Quiero que crezcas. Y entonces llegó. Claro, agudo, casual. Solo eres una sanguijuela, Clare. Vives a costa nuestra. Y ya ha durado demasiado. Esa palabra, sanguijuela, fue como una bofetada. No estaba preparada. Lo dijo sin pestañear, como si fuera un diagnóstico, como si siempre hubiera sido así. Antes de que pudiera hablar, se dio la vuelta, desapareció por el pasillo y regresó arrastrando una bolsa de lona que no había visto desde la universidad. La dejó caer a mis pies. Vete, sanguijuela. A otro sitio. Me quedé mirando la bolsa. Era de lona azul y aún tenía mi nombre bordado en un lateral. Cerré la cremallera, metí el portátil y el cargador, y agarré mi cepillo de dientes. No hay escena. No hay gritos. Cuando salí, el cielo parecía demasiado azul para ese momento y el camino de entrada demasiado limpio. Me fui sin despedirme. Nadie me siguió. Nadie me observó. Pero mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de algo. No solo me habían expulsado de la casa, sino que me habían borrado de ella. Y a ninguno de ellos parecía preocuparle lo que pasaría cuando me fuera. Deberían haberlo sido. No tenía ningún plan. Solo una bolsa de lona, una laptop y una opresión en el pecho que aún no podía identificar. La primera noche me quedé con Lucas, un viejo amigo de la universidad que todavía me llamaba Whitman, como si estuviéramos en un proyecto grupal. Me dio el sofá cama y un par de calcetines limpios. Sin preguntas. Sin compasión. Solo el espacio suficiente para respirar. Después de unos días, me mudé a la habitación de invitados de Ava, mi exnovia. De esas personas que todavía me preparaban el té antes de preguntarme cómo estaba. No habíamos hablado en meses, pero cuando le envié un mensaje de texto, la respuesta fue una sola palabra: venir. Esa semana me sentí como si estuviera a la deriva entre vidas que solían ser mías. Ava trabajaba por las tardes en una clínica de salud comunitaria, así que el apartamento estaba tranquilo. Yo llenaba el silencio con trabajos freelance, pequeñas obras, reparaciones, lo que fuera que surgiera. No era glamoroso, pero era mío. Arreglé cosas. No solo sitios web. Me estaba arreglando a mí mismo. Luego, de la nada, recibí un mensaje en LinkedIn.
Un reclutador de una empresa emergente sin fines de lucro había encontrado mi portafolio a través de un proyecto que había realizado para un profesor de arte local meses antes. Estaban contratando para un puesto en sistemas digitales, remoto, tiempo completo, con beneficios. Me entrevistaron en la cocina de Ava, vistiendo un blazer sobre pantalones deportivos. 2 días después, recibí la oferta. No fue un trabajo de 6 cifras en Silicon Valley, pero fue suficiente. Suficiente para firmar el contrato de alquiler de un monoambiente con suelos que crujían, un frigorífico que zumbaba demasiado fuerte y una luz del sol que daba en el momento justo por la mañana. Esa primera noche sola, me senté en el suelo con comida para llevar, lana y un teléfono medio cargado. Sin sermones. Sin silencio. Nadie esperando a decirme quién no era. Por primera vez. Durante años, todo lo que me rodeaba era mío. El suelo, el techo, el aire, y nadie podía echarme de allí. 3 semanas después de mudarme a mi nuevo hogar, estaba sentado en mi escritorio, apenas una mesa con patas, terminando un panel de informes de subvenciones para la organización sin fines de lucro. El radiador silbaba, la luz del techo parpadeaba levemente, pero no me importaba. Todo en esa habitación, roto o no, era mío. Fue entonces cuando vibró mi teléfono. Llamada perdida. Harold Bittman, mi padre. No había sabido nada de él desde la noche que me fui. Ni un mensaje. Ni un ¿cómo estás? Vi cómo la pantalla se oscurecía y luego se iluminaba de nuevo. Segunda llamada. Mismo nombre. Dejé que saltara el buzón de voz. Unos minutos después, llegó un mensaje de texto. Claire, ¿por qué está congelada la cuenta bancaria? Lo miré fijamente un segundo. No entendía. Y entonces recordé. Cuando aún vivía en casa, antes de convertirme en una sanguijuela, papá me pidió que les ayudara a modernizar sus finanzas. Odiaba los menús telefónicos y los extractos en papel. Me dio acceso a su cuenta conjunta para que pudiera configurar la banca móvil, automatizar sus facturas, conectar su software de declaración de impuestos y establecer protocolos de recuperación. Me convertí en administrador secundario de todos los sistemas. No para gastar nada, solo para solucionar problemas. Ese acceso no había sido revocado. Si algo desencadenara un bloqueo, demasiados inicios de sesión fallidos, actividad sospechosa, necesitarían el contacto secundario para verificar la identidad. Eso se refería a mí. No respondí de inmediato. Me imaginé la escena con claridad. Susan paseándose por la cocina, con los brazos cruzados y la voz aguda, Harold jugueteando inútilmente con la tableta, maldiciendo en voz baja, con el teléfono demasiado cerca de la cara mientras hablaba con atención al cliente. Escribí una respuesta, pregúntale a la sanguijuela. Sin emojis. Sin explicación. Solo eso. Solo tomó 1 hora. Mi teléfono se iluminó como una máquina tragamonedas, 5 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, un mensaje de Susan. Esto no tiene gracia, Claire. Llama a tu padre. No podemos pagar la tarjeta. ¿De verdad haces esto después de todo lo que hemos hecho por ti? No respondí. No estaba siendo cruel. No estaba jugando. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, tenía influencia, y no iba a desperdiciarla. Aparecieron un jueves. Oí que llamaban antes de verlos. Mi edificio tiene un eco, pasos lentos y pausados que rebotan en las paredes del pasillo cuando alguien espera demasiado en la puerta. Miré por la mirilla y no me moví de inmediato. Susan estaba allí parada, mi madre, sosteniendo su bolso fuertemente contra su pecho como si eso pudiera protegerla de lo que fuera que viniera. Harold, a su lado, llevaba una chaqueta demasiado clara para el clima y una corbata que parecía anudada a toda prisa. Abrí la puerta. Si estás aquí para gritar. No, no lo hicieron. Entraron sin decir palabra, mirando alrededor del estudio como si no pudieran creer que ese era el lugar donde yo vivía ahora. Era pequeño, sí, pero limpio. La luz entraba a través de la ventana y caía sobre la pila de papeles que había dejado abierta sobre mi escritorio. Nadie habló durante 1 minuto completo. Entonces Susan se aclaró la garganta. Su voz era más suave de lo que recordaba. Necesitamos tu ayuda. Hace 3 semanas, me llamó sanguijuela y me tiró el bolso a los pies. Ahora, ella estaba en el centro de mi vida, cuidadosa de no tocar nada. Harold intentó explicarlo.
Dijo algo sobre el banco, sobre los impuestos, sobre cómo Eric había intentado ayudar, pero lo había empeorado. Ya lo sabía. Había visto las alertas. No pagamos la hipoteca, añadió Susan en voz baja. Hay recargos por demora. La miré. No parecía enojada. Parecía cansada. Eso suena horrible, dije. Debes sentirte muy atascado. Ella asintió y luego, casi en un susurro, dijo, lo siento. No hubo sermón. Ninguna justificación. Solo esas dos palabras. Harold repitió sus palabras, más despacio. No nos dimos cuenta de todo lo que estabas haciendo. Les creí. Parcialmente. Creo que no querían saberlo. Hay una diferencia. Me preguntaron si volvería, reiniciaría los sistemas y arreglaría todo. Dijeron que me pagarían por mi tiempo. Que las cosas fueran diferentes. Negué con la cabeza. Te ayudaré, dije. Pero no vuelvo. Y lo decía en serio. Pasamos 2 horas en mi escritorio. Harold a un lado, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Susan al otro lado, con los brazos cruzados pero en silencio. Los guié a través de todo, restablecer las credenciales de inicio de sesión, verificar la identidad a través de códigos de recuperación secundarios y volver a vincular el software de impuestos. Tuve que llamar al soporte técnico. 2 veces. Una para confirmar un código de 2 factores que habían ignorado y otra para desbloquear el portal HSA que Eric había marcado accidentalmente por actividad sospechosa. Susan no dijo mucho. Harold murmuraba entre dientes cada vez que aparecía una nueva pregunta de seguridad. «Esto es ridículo», repetía una y otra vez. Pero aún así las respondía. Cuando terminó, me recosté y los miré. Les enviaré un documento con cada paso. Y después, me voy. Susan frunció el ceño. «Ya no tienes acceso de administrador». Dije, se acabaron las llamadas nocturnas. Se acabó Claire. No hay internet. Tendrás que averiguarlo o preguntarle a alguien más. Quizás a Eric. Harold no discutió. Solo asintió lentamente. Se pusieron de pie y recogieron sus cosas. Ninguno me abrazó. No les ofrecí ninguno. Después de que la puerta se cerró detrás de ellos, me senté en mi escritorio y abrí mi Google Drive. Allí estaba, una última carpeta compartida, banca para mamá y papá. No borrar. Pasé el cursor sobre él un momento y luego hice clic en eliminar. Confirmar. Desaparecido. Ninguna ventana emergente me preguntó si estaba seguro. No lo necesitaba. Durante unos días, todo estuvo tranquilo. Demasiado tranquilo. Pensé que quizá era eso. Quizá habían respetado el límite. Quizá lo habían dejado pasar. Pero las familias no dejan pasar la situación. Simplemente encuentran nuevas maneras de darle un giro a la historia. Todo comenzó con un mensaje de Facebook de la tía Cheryl. «Hola, cariño, me enteré de que te mudaste sola. ¡Qué bien! Tu mamá dijo que últimamente has estado distante. Solo quería saber cómo estás. ¿Todo bien?» Luego llegó una captura de pantalla de Trevor, mi primo paterno. Estaba en un chat grupal con algunos familiares. Susan había escrito: «Claire ha cambiado desde que consiguió ese nuevo trabajo. Ha estado fría y distante. Ya ni siquiera la reconozco. Lo único que hice fue pedir ayuda y ella actuó como si la hubiera traicionado». Entonces Eric, mi hermano, me envió un correo. No me había dicho ni una palabra desde el colapso de la cuenta. De repente, recibí 5 párrafos. «Mira, sé que ha habido tensión, pero mamá y papá no son perfectos. Quizás en lugar de culparlos, podrías intentar ser más comprensivo. Tuviste una mala racha, como todos. No significa que el mundo te quiera. Hablemos pronto. Quizás un café». No respondí, porque ninguno de ellos entendía que no se trataba de una pelea ni de una palabra. Se trataba de todas las veces que fui invisible, hasta que me necesitaron. Un mes después, dejé Nueva York. Mi empresa me ofreció un bono de reubicación para unirme a su expansión en la costa oeste, y lo acepté sin dudarlo. Portland se sentía como si respirara. El apartamento era pequeño, pero la luz era suave y nadie en el edificio sabía mi apellido. Me uní a una reunión tecnológica local e hice amigos. Una vez a la semana, hacía voluntariado en un centro para personas mayores enseñando a la gente cómo navegar por el correo electrónico, la banca digital y la autenticación de 2 factores. Una tarde,
Me senté junto a una mujer llamada Marlene y le expliqué cómo restablecer su contraseña de Medicare. Ella se rió, un poco avergonzada, y dijo, «Eres tan paciente». Sonreí. La paciencia es lo único que he tenido. Esa noche envié un último correo electrónico. Asunto, actualizar. Hola mamá y papá. Solo quería informarle que me mudaré a Portland por trabajo. Me he retirado de todos los sistemas y cuentas financieras. No estaré disponible para brindar ayuda técnica en el futuro. Espero que este nuevo capítulo nos traiga a todos un poco de paz. Clara. Ninguna respuesta, ni siquiera un punto. Pero esta vez, el silencio no parecía un castigo. Me sentí libre. Me senté en mi escritorio, abrí un documento en blanco y escribí la primera frase de algo nuevo. Algo mío. No necesito disculpas. Solo me pregunto, si desapareciera, ¿alguien se daría cuenta? Yo era quien mantenía las cosas funcionando. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has marchado sin que nadie te haya preguntado por qué?